Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos, pero no en una manera presencial como lo estábamos haciendo. Hoy lo hacemos virtualmente, debido pues al alto nivel de contagio de la población de este COVID, de esta mutación nueva del Omicron que viene afectando muchísimo a la población y cuyo eh, nivel de contagio es muy alto. Tomamos la decisión de cerrar por 15 días la iglesia y de esta manera pues no poder realizar nuestros cultos presenciales. Pero reiniciamos el próximo domingo 30. Son 2 semanas que hemos tomado esta decisión en resguardo justamente de la iglesia, cuidando a todo el rebaño que el Señor nos ha dado. Pues bien, dicho esto, los esperamos entonces el próximo domingo en nuestros cultos presenciales. Hoy vamos a seguir predicando la palabra del Señor. No nos puede detener esta pandemia, así que utilizando los medios que el Señor nos ha dado, como la internet y las diferentes redes sociales, pues seguimos predicando el Evangelio. Gracias por acompañarnos. Gracias por tener ese corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Señor, como todos los domingos, siempre oramos y te pedimos que esta palabra, pues, Señor, que sabemos que va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Oramos porque llegue a calar en lo más, que llegue a motivarnos a cambios de actitud en nuestra vida, Señor. Señor, que en todo momento podamos pues vivir vidas conforme a tu palabra, Señor, que todos puedan ver que tú actúas en nosotros, que tú vives en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos cada día que podamos conocerte más. Señor, que cada día podamos reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, desatamos el poder de tu Espíritu, Señor, y que por toda distracción, eh, eh, toda, todo aquello que está impidiendo que quizás pongamos nuestra atención en tu palabra. Oramos, Señor, porque tú tengas el control de todo ello y permitas que nos concentremos en lo que tú vas a hablarnos en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, este, vamos a hablar de un milagro en esta mañana. Los milagros son señales, ¿no? Y los milagros que se dan generalmente nos ilustran muchas enseñanzas de Jesús y todo lo que pasa alrededor del milagro, quienes intervienen, el tiempo, el lugar, el contexto, pues siempre nos enseña. Y muchas veces lo leemos y pasan por desapercibido la profunda enseñanza que hay ahí. Entonces quiero motivarte, mi querido hermano, a que estemos atentos a lo que hoy vamos a, vamos a meditar, vamos a aprender sobre este maravilloso milagro que aparece en las Escrituras y es el primer milagro del Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre el nacimiento pues de Juan, la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a leerlo, está en Lucas en el capítulo 1, los versos del 5 al 12. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Hasta aquí vamos a explicar y vamos a ir avanzando este milagro. Pues bien, entonces de lo que acabamos de ver, pues vamos a ver el nacimiento del precursor del Mesías, quien fue pues Juan el Bautista. Dentro del contexto en el que se da este milagro, tenemos que señalar de que el último profeta que hubo en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías. Fue el último que habló la palabra del Señor. Después de Malaquías, hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. El pueblo de Israel sabía de la promesa de la llegada del Mesías, pero ante el silencio de Dios había perdido pues toda esperanza. Lo más lamentable de todo ello era la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y Dios rompe su silencio en los días de Herodes, lo que acabamos de leer, ¿no? Herodes era un hombre perverso, gobernó con una tiranía pues salvaje y él dependía pues del imperio romano. Herodes era indumeo, o sea, descendiente de los edomitas. Y los edomitas, pues son los descendientes de Esaú, ¿no? Esaú que siempre, pues, rivalizaba o tenía rivalidad con Jacob, ¿no? Esa lucha que siempre se da en la Biblia entre los descendientes de Esaú y Jacob, pues simboliza la lucha entre los deseos de la carne y lo del espíritu, ¿no? Y esa lucha continúa pues mientras vivamos en este mundo. Siempre va esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y siempre pues los deseos de la carne quiere apagar al espíritu. Esta lucha pues se pone en evidencia cuando Herodes manda matar pues a todos los niños para quitarle la vida al Mesías profetizado. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, los versos del 13 al 18. Pues bien, la religión en ese tiempo ya se había, en los tiempos de este acontecimiento, se había convertido pues en un formalismo vacío con ceremonias. La gente pues actuaba más mecánicamente, le podríamos decir, no pues con la actitud correcta del corazón, sino con un formalismo, con algo que había que hacer de una manera cotidiana. No se había pues convertido en un formalismo vacío. Mucha religiosidad, pero nada pues de una actitud correcta del corazón. Como símbolo de esa religiosidad, ¿no? Que esa religiosidad era que estaba invadiendo
todo Israel, pues Herodes acabó de construir el templo. Era un templo grande, maravilloso, era un templo pues nunca visto, ¿no? Y ahí podemos ver pues que de esa manera pues Herodes se quería satisfacer su ego, su orgullo, ¿no? O dar a conocer pues lo que amaba a Dios, pero en actos netamente externos. ¿Qué enseñanza podemos rescatar aquí? Miren, mi querido hermano, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Una vida en justicia nace de un corazón agradecido. Si no hay un corazón agradecido, pues no va a haber una vida justa. A Dios no se le adora pues a través de ritos religiosos sin cambios radicales en nuestro estilo de vida. El contexto en el que se dio este milagro también nos invita a poder aplicarlo a nuestra vida. Miren, así como el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, estaba gobernado pues por Herodes, que era un tirano cruel que vivía en los deseos de la carne y que recurría a la muerte para alcanzar sus propósitos. Así también nuestra vida antes de conocer a Jesús estaba gobernada pues por el príncipe de este mundo, el tirano más cruel que gobierna la humanidad. Vamos a leer lo que nos dice en Efesios, en el capítulo 2, los versos del 1 al 3, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así como el pueblo de Israel sufrió pues 400 años de silencio de parte de Dios, y ese silencio fue por la rebelión, por la desobediencia, por la religiosidad, por una vida decadente espiritual. Así también nosotros hemos sufrido pues el silencio de Dios desde que nacemos hasta que nos convertimos al Señor. Porque nosotros en ese tiempo leíamos la palabra, por ejemplo, y no la entendíamos. Y todo lo que hacíamos y todo lo que pasaba, pues le damos la explicación a muchas cosas, pero no mirábamos la mano de Dios. También experimentamos el silencio de Dios hasta que nos convertimos. Bien, entonces vamos ahora a comentar, dicho esto, vamos a comentar sobre el anuncio. Dios rompe su silencio a través de un ángel y se le presenta al sacerdote llamado Zacarías. Ahora bien, ¿quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote de la clase de Abdías, nos dice la escritura, que estaba casado con Elizabeth, quien era descendiente de las hijas de Aarón. También las escrituras resaltan de que estos dos hombres, o estos dos personajes, Elizabeth y Zacarías, eran personas justas, ambos eran justos, eran irreprensibles en todos los mandamientos y en las enseñanzas. No dice que eran impecables, pero eran fieles observantes de la ley. Entonces, podemos saber, aquí podemos destacar una enseñanza. Mi querido hermano, mira, Dios selecciona
solo aquellas personas piadosas mediante las cuales Él puede obrar sus propósitos. Siempre Dios va a escoger hombres piadosos, hombres justos. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar sus propósitos. Y las normas de Dios no han cambiado. Él va a encargar su obra significativa, que es realmente espectacular. ¿A quiénes? A quienes le aman, a quienes le teman y a quienes le obedezcan. Así como Zacarías y Elizabeth. Ellos eran justos, pero no tenían hijos. Ahora, si contemplamos también lo que, lo que implicaba no tener hijos, podemos imaginarnos el dolor de Elizabeth y de Zacarías, porque aquellos que no podían tener hijos en ese tiempo, ¿no?, era una señal del desagrado divino. Wow, pero no dicen que eran personas justas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza, mi querido hermano, es que la santidad no es sinónimo de no pasar etapas de sufrimiento. Ellos vivían vidas justas, pero estaban pasando etapas de sufrimiento. Estaban pasando etapas de la eliminación de repente de algunas esperanzas que ellos tenían. Ellos lo creían así. Entonces, mi querido hermano, la santidad no es sinónimo de que no pases. Ellos, que no pasen sufrimientos. Ellos eran personas justas, pero eso no los eximía de pasar por periodos de prueba y de sufrimiento. Por otro lado, mi querido hermano, también hay otra enseñanza que debemos rescatar aquí. Y es que en nuestro caminar con Dios, también no debemos suponer que todas las luchas que nosotros enfrentamos son evidencia de la presencia de pecado. Por si acaso, no vamos a ser como los amigos de Job, que se le acercaban y le decían, es porque es pecado, es por esto, y lo acusaban a él. No, en nuestro caminar con Dios, mi querido hermano, pues todas las luchas que tú enfrentas no es evidencia de la presencia de pecado, ni tampoco pues vas a pretender, ¿no?, que porque estás caminando con el Señor, pues el Señor vaya a bendecir todos tus deseos. Pues tampoco es así, ¿no? Elizabeth nos enseña a llevar a Dios nuestro dolor por las decepciones que sufrimos. Esta mujer, al no tener hijos, yo creo que todos los días le presentaba ese dolor al Señor. Ahora, si ella le presentaba al Señor todos los días ese dolor, entonces también estoy seguro que también le presentaba al Señor y se deleitaba al Señor cuando tenía alegrías y gozos en las diferentes circunstancias de su vida, ¿no? Entonces también, en los momentos de alegría, también tenemos que presentarle también al Señor y ser en nuestro agradecimiento por lo recibido, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a ubicarnos siguiendo en el relato. Debemos entender claramente algo. Miren, el pueblo de Israel sufría la angustia en sus corazones porque aún no llegaba el Mesías, ese Mesías que fue prometido. Ahora, esa angustia que sentía el pueblo de Israel porque no llegaba el Mesías prometido, esa angustia también era similar a la de Zacarías, porque Zacarías anhelaba un hijo y ese hijo no llegaba. Entonces, podemos decir que el deseo de Zacarías simbolizaba pues el deseo del pueblo judío. Miren, Zacarías significa Dios recuerda. Elizabeth significa su juramento. Ambos estaban casados, ¿no es cierto? Entonces, ese matrimonio, a través
de sus nombres significa Dios recuerda su juramento o su pacto. Esa unión. Ahora, ¿a qué juramento o a qué pacto se refiere? Pues leamos el Salmo 89, los versos del 34 al 37. Salmo 89, versos del 34 al 37 dice: No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Entonces, cuando leemos esto vemos que Dios juró que uno de los descendientes de David reinaría por la eternidad. Y eso lo hace por su misericordia y por su fidelidad. Y estaba cumpliéndose ello. Entonces, ¿qué enseñanza podemos rescatar aquí? Miren, Dios es un Dios inmutable. Y su palabra, mi querido hermano, no cambia. Por eso, nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque está basada en su palabra, la cual es la verdad absoluta. En Isaías 48, las escrituras nos dicen: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Estos hombres de Elizabeth y Zacarías fueron utilizados por Dios para sus propósitos. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos rescatar o qué aplicaciones tenemos para nuestras vidas hoy? Porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata las Escrituras, que podamos leer, que podamos entender y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Miren, así como Dios utilizó a Zacarías y a Elizabeth para un determinado propósito, así también Dios quiere utilizarte para que des testimonio de Él, sin importar la circunstancia por la que tú estés pasando, aunque todavía tengas anhelos que todavía no se hayan cumplido. Y Dios te va a utilizar. Zacarías era un hombre justo. Él servía a Dios. Él era un sacerdote. Él era el intermediario entre Dios y los hombres. Así también, mi querido hermano, nosotros somos sacerdotes. La Escritura dice que todos somos sacerdotes, ¿no? Porque llevamos el ministerio de la reconciliación y vamos reconciliando a los hombres con Dios a través del Evangelio, presentándoles el Cordero, dándoles a conocer la obra de Jesucristo. Por eso, mi querido hermano, nosotros debemos pues estar atentos siempre, continuamente, a oír su voz y también a vivir una vida justa, igual que Zacarías. Una aplicación práctica para nuestra vida, mi querido hermano. Zacarías era un sacerdote de la orden de Abdías. Eso lo hemos leído. Bien, para entender esto, el rey David estableció 24 órdenes dentro del sacerdocio, a fin de que las cosas sean más ordenadas y al mismo tiempo más apropiadas, para que, según el orden, pues en todo el año, pues todos los sacerdotes podían, todas las órdenes podían servir, ¿no?, en el año en una forma ordenada y apropiada, para que no haya pleitos ni confusiones. Entonces, las escrituras señalan que Zacarías pertenecía a la orden de Abdías. Entonces, eso significaba que en el tiempo de Zacarías, un sacerdote de esa orden, pues acudía para servir 2 semanas al año en el templo de Jerusalén.
para el tiempo de Zacarías había tantos sacerdotes que la oportunidad ministerial, pues, de servir ante el altar del incienso dentro del lugar santo se daba solo una vez en la vida del sacerdote. O sea, tremendo privilegio que realmente tuvo Zacarías, que le tocara a él, porque eso iba a ser único. Y hay algunos que de repente fallecían y que no tenían esa oportunidad de poder entrar a este lugar santo y poder servir, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza podemos rescatar aquí? Miren, Dios en su soberanía dispone cuándo, dónde y cómo Él atiende nuestros pedidos. Zacarías tenía un gran deseo y lo hubiera pedido por años, pero Dios dispuso el tiempo, Dios dispuso el lugar, Dios dispuso cómo. Perdón, a través de un ángel. Mi querido hermano, Dios nunca se adelanta ni tampoco se atrasa. Él, pues, él le determina en el momento adecuado. Recuerda que Él es el alfarero y nosotros las vasijas. Entonces, comentemos un poquito sobre la hora del anuncio. Lucas, el evangelista Lucas, pone atención en aquel día especial en la vida, pues, del sacerdote Zacarías, en la que podemos destacar dos cosas. Que el anuncio del nacimiento de su hijo y el anuncio de la llegada del Mesías fue a la hora del sacrificio. Y de esta manera estaba simbolizando el reconocimiento del pecado, el mismo que demanda, pues, un pago sacrificial, o sea, la muerte de un cordero. Por otro lado, el incienso fue en el momento, el anuncio fue en el momento de poner incienso en el altar de oro. Y eso simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, recapitulando la información, mientras se estaba en el templo, Zacarías, mientras estaba en el templo de Zacarías, él estaba en el lugar santo, los adoradores estaban ofreciendo sus oraciones a Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La hora del sacrificio y el momento de poner el incienso en el altar nos indica, pues, que para ser oídos por Dios, primero tenemos que arrepentirnos. El anuncio fue a la hora del sacrificio y en el momento en que se echaba el incienso, las oraciones. Dos aspectos que tenían que coincidir, dos aspectos que nos ilustran que para ser oídos por Dios, primero tenemos que arrepentirnos, porque la hora del sacrificio era la hora en que se mataba el cordero, la hora en donde, pues, había un sacrificio por el pecado. Ahora bien, Zacarías era sacerdote. Él era el intermediario de Dios y el pueblo. Él estaba realizando esa función en ese momento. Por tanto, sus oraciones tenían que ver con las oraciones o con el pedido de la llegada del Mesías. Él es el sacerdote. Entra al lugar santo. Tenía que presentar las oraciones del pueblo, ¿no? Simbolizado en el incienso. ¿Y cuál era el deseo, el anhelo del pueblo? La llegada del Mesías. Entonces, Zacarías obviamente pues estaba pidiéndole al Señor lo del pueblo, lo que anhelaba el pueblo. ¿Y qué anhelaba el pueblo? La llegada del Mesías. Pero también eso no excluía su pedido personal, que era el tener un hijo. Lo interesante
lo interesante en el anuncio es observar la respuesta del ángel, porque a través de ella atiende las dos súplicas, atiende y le anuncia el nacimiento del Mesías y también el nacimiento de su Hijo. Vamos a leerlo, y está en los versos del 13 al 17 de este capítulo 1 de Lucas. Y dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! Miren, el ángel le anuncia que va a tener un hijo y que este hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de ellos con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Con esta declaración del ángel, que la hemos repetido, porque quiero que lo entendamos profundamente, y con esta declaración, él estaba anunciando que pronto iba a aparecer el Mesías y que su hijo sería el precursor, y que su hijo tenía una función específica, la de preparar sus corazones, o los corazones de los hombres, al arrepentimiento, para que lleven una vida justa. Él iba a ser el precursor. Entonces aquí también hay una enseñanza, así como Juan el Bautista pues preparó el camino para la venida, la primera venida de Jesús. Así también nosotros tenemos que ser los precursores, ¿no? Y preparar el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de aquellas personas que no conocen al Señor, para que lo reciban en sus corazones, porque el Señor vendrá por segunda vez. Todo esto, lo que el ángel le había profetizado, lo que el ángel le había anunciado a Zacarías, ya estaba profetizado por Malaquías. En Malaquías, en el capítulo 4, los versos 2 y 6, que dicho sea de paso fue el último profeta que dio palabra a Dios en el Antiguo Testamento, él ya lo había manifestado. Vamos a leer lo que está en Malaquías, en el capítulo 4, los versos del 2 al 6. Y dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y, sal, y saldréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y esto nos hace meditar lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ellos habían experimentado una noche, y esa noche era muy larga. Y obviamente en la noche pues hay etapas en donde pues la oscuridad es mucho más profunda.
¿verdad? En ocasiones, pues, era muy profunda la oscuridad que en el pueblo de Israel estaba viviendo en esa noche muy larga, una noche en donde pues ellos han podido experimentar tiempos de éxito, tiempos de desastres naturales, tiempos de conquista, tiempo de monarquía, tiempo de exilio, tiempo de retorno. Esa noche que vivió el pueblo de Israel era una noche muy larga, pero había perdurado en esa noche larga la esperanza de que esa noche llegaría a su fin. Y antes de que fuese revelada la gloria de Jehová, un precursor sería enviado para preparar el camino del Señor. Malaquías había añadido de que antes de que viniera el Señor, pues el profeta Elías sería enviado para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y añade y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El evangelista Marcos es muy claro al señalar que la prédica de Juan el Bautista es el auténtico comienzo del evangelio de Jesucristo. Esto lo podemos leer en Marcos, en el capítulo 1, los versos 1 y 2. Juan el Bautista practicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, aquí también hay una enseñanza. Antes de que pueda nacer Cristo en tu corazón, tienes que arrepentirte. Y la palabra traducida para arrepentimiento es metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Y ahí es donde tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio total de nuestra manera de pensar con respecto al pecado, con respecto a nosotros mismos y con respecto a Dios. Eso es arrepentimiento. Tienes que cambiar con respecto, en tu manera de pensar con respecto al pecado. Hay muchos que realmente no sabemos definir verdaderamente lo que es el pecado. Muchas veces el pecado está relacionado con las cosas externas, pensamos que eso es el pecado, pero no, el pecado pues simplemente tiene que ver desde lo más profundo de nuestro corazón y siempre el hombre tiende a pecar, ¿no? Entonces también eso tiene que cambiar ese modo de pensar con respecto a nosotros mismos, porque muchos pensamos y decimos, no, pues yo hago las cosas correctas, pero no, ni siquiera admitimos la tendencia hacia el pecado que tenemos. Tenemos que cambiar también nuestro modo de pensar con respecto a Dios, porque a veces pensamos que Dios puede aguantar todo y que Dios perdona todo y que no pasa nada. También tenemos que cambiar. Y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento consiste en cambiar tu manera de pensar con respecto al pecado, con respecto a nosotros mismos y con respecto a Dios. El arrepentimiento, mi querido hermano, es mucho más de algunos cambios en nuestra manera de vivir. No se trata de una reforma, tampoco es un remordimiento. El remordimiento, mi querido hermano, es una tristeza por el pecado, pero que no va acompañada con un cambio, con una decisión de cambio. Y un ejemplo de ello, pues es Judas. Judas tuvo un remordimiento de conciencia de lo que había hecho, pero no tuvo arrepentimiento. Arrepentimiento, mi querido hermano, es algo que es indispensable para cada uno de nosotros. El arrepentimiento es pues un requisito para entrar al reino. El arrepentimiento tiene que ver con una conversión total. El arrepentimiento implica tristeza por el pecado. El arrepentimiento implica rechazar el pecado. El arrepentimiento implica volverse a Dios. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver
ahora la situación de los que intervienen en este milagro, de acuerdo a la narración de Lucas. Zacarías y Elizabeth eran de avanzada edad, ¿no? Y adicionalmente, Elizabeth era estéril. Entonces, ¿qué podemos afirmar aquí? Su naturaleza humana estaba en declive, ya eran ancianos, estaba en declive, su naturaleza humana. Ya prácticamente estaban descendiendo de repente en sus actividades, en muchas cosas, como quien dice, estaban esperando la muerte. Sus procesos generativos, pues ya estaban muertos. Así se encontraban ambos. Tener un hijo para ellos, pues significaba invertir, escucha bien esto, para que ellos puedan tener hijo, pues significaba que ellos tenían que invertir los procesos naturales de envejecimiento y declive. O sea, esos procesos ese proceso continuo que los llevaría o que estaban experimentando por la vejez, por la edad, ¿no? Y que continuamente, pues, o sea, cada día que pasaba, pues se sentían los años, ¿no es cierto? Entonces, para que ellos puedan tener un hijo implicaba revertir esos procesos naturales de envejecimiento y declive. Y además de ello, para tener un hijo, tenía que restaurarse el defecto congénito de la esterilidad de Elizabeth. En otras palabras, se necesitaba un milagro. Ahora bien, meditemos esto. El Mesías tenía que venir a redimir a su pueblo. Esa es la función del Mesías, tenía que redimir a su pueblo. Ahora bien, entendamos en qué consiste la redención o el milagro de la redención. El milagro de la redención consiste en invertir el declive de la naturaleza humana. O sea, ese declive de la naturaleza, ese declive de ir hacia, o esa tendencia que tenemos hacia el pecado, tiene que desaparecer de nosotros. Entonces, el milagro de la redención consiste en invertir el proceso de declive de la naturaleza humana. La redención consiste en renovar estos cuerpos moribundos. La redención consiste en resucitar los cuerpos muertos espiritualmente, resucitar los espíritus caídos. Y todo eso, esa redención que Dios hace en cada uno de nosotros, es por gracia. Todo esto que acabo de mencionar estaba simbolizado en los cuerpos de Zacarías y de Elizabeth. Ellos eran personas adultas mayores que cada día pasaba, pues lo único que tenían que seguir era la continuidad, esperando la muerte. La redención consiste justamente pues en invertir ese proceso, en invertir esa naturaleza tendencia al pecado para que podamos vivir una vida justa. Que nuestros cuerpos sean levantados, que nuestros espíritus pues ya no sean caídos, ¿no? Que podamos tener esa como una resurrección de nuestros cuerpos muertos espiritualmente. Eso era la redención. Zacarías y Elizabeth, los cuerpos de ellos, eso significaba. Adicionalmente, ellos, a pesar de que tenían esa edad, iban a tener un hijo. Y ese hijo le deberían poner el nombre de Juan. Entonces, no solamente se trata pues de invertir el proceso de la naturaleza humana, no se trata solamente de renovar los cuerpos moribundos, de resucitar los cuerpos muertos espiritualmente, restaurar los espíritus caídos, sino que hay algo más. Tenía que generarse una nueva vida, una nueva vida. Y eso simboliza Juan. Y el nombre de Juan, ¿sabes qué? Simboliza, el nombre de Juan significa gracia. Y eso
consiste la redención. Que todo eso el Señor lo hace por gracia. Tremendo en esta ilustración de estos dos personajes. Zacarías, ahora veamos la actitud de Zacarías. Zacarías se asombra de la presencia del ángel. Y después de que lo escucha al ángel, después de que le anuncia el ángel, Zacarías dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Para que ellos tuvieran un hijo era preciso la intervención de Dios mediante un milagro. Y Zacarías consideraba ya improbable ese milagro. Tan improbable era para él que incluso no le creyó al ángel. No estaba dispuesto a creerlo. Y Zacarías no era una persona particular. Zacarías era un sacerdote. Zacarías era un representante público, era un representante del pueblo. Y es más, estaba realizando un acto oficial del pueblo de Dios, como es entrar al lugar santo. El ángel no solamente le había anunciado el nacimiento de su hijo, sino que él le había explicado cuidadosamente una parte preliminar y una parte integral del evangelio. Les estaba hablando sobre la redención, pero Zacarías niega el mensaje evangelístico, ¿no? Lo niega totalmente, no está dispuesto a creerlo. En otras palabras, con esa actitud había muchas cosas que Zacarías estaba desconociendo. Al rechazar o al dudar lo que el ángel le había dicho, en otras palabras, Zacarías estaba diciendo, con esa actitud, Zacarías, que estaba rechazando el evangelio, él me decía ser confrontado por parte de Dios. Miren, porque si Dios no podía restaurar los procesos naturales del cuerpo de Elizabeth y de Zacarías, ¿qué esperanza pues existía en que la naturaleza humana que teníamos, esa tendencia hacia el pecado, que está sujeta a corrección, no podía ser cambiada? ¿Hasta dónde llega la negación de Zacarías? Si Dios no podía reavivar el cuerpo envejecido y moribundo de Elizabeth y de Zacarías, ¿cómo podría resucitar de la tumba el cuerpo de Jesús muerto ya 3 días? Entonces, si la resurrección de los cuerpos de Zacarías y de Elizabeth era imposible, ninguna resurrección sería posible jamás. Todo esto lo estaba negando Zacarías. La base de la incredulidad de Zacarías era atentatoria contra el evangelio entero. Atentaba contra la redención. Y entonces el ángel lo hace enmudecer. Le dice, no hables. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora bien, analicemos un poquito. ¿Qué significa el hecho de que Zacarías no pueda hablar, que se haya quedado mudo? Zacarías, como sacerdote, después de estar ministrando en el lugar santo, él tenía que salir y pronunciar
en el nombre de Dios, la bendición de Dios sobre el pueblo. O sea, él tenía que salir, pues, y decir la bendición que está en Números 6, 21 al 23, ¿no? Jehová te bendiga, te guarde, ¿no? Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, bueno, etcétera, etcétera. Tenía que bendecir al pueblo. Estaba en un acto oficial del pueblo. Él tenía que salir a bendecir al pueblo. Pero ahora bien, escuche bien esto. Un sacerdote que no puede creer las palabras del ángel de Dios, porque no acepta la posibilidad de una intervención divina para intervenir el declive natural, esa tendencia hacia el pecado de nosotros. Si Dios no puede hacer eso, entonces es un sacerdote que ha perdido la fe. Porque ese es el principio básico de la redención, de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecado es cambiada. Es cambiada porque ahora comenzamos a anhelar las cosas de Dios, a buscar a Dios. Entonces, sí, Zacarías estaba objetando o dudando la redención, estaba en un juego peligroso, porque sin redención no hay evangelio. Y si no hay evangelio, cualquier bendición que él pudo pronunciar al pueblo siempre sería, pues, o caería en un saco vacío, ¿no? Lleno de repente de formalismos profesionales, pero vacío, totalmente vacío, porque no había fe, solamente en rituales, formalismos externos. Si Zacarías no podía creer el evangelio del ángel, era mejor que no pretendiera bendecir al pueblo. Entonces, apropiadamente, el ángel lo hizo enmudecer. ¿Qué enseñanzas podemos rescatar? En primer lugar, mi querido hermano, es que la fe abre nuestros labios para la alabanza. En cambio, la incredulidad cierra nuestros labios. Esa es una enseñanza. También en todo este milagro, Zacarías nos enseña que de vez en cuando Dios instruye a todo creyente y nos lleva a pruebas difíciles. A veces subestimar a Dios es tan peligroso como rebelarse contra Él. Él no podía creer lo que por mucho tiempo estuvo pidiendo. Y yo la que da jurado a Dios, duda. También este pasaje nos enseña que muchas veces nosotros renunciamos al pecado, pero el centro de nuestro problema no está en querer renunciar a, a una vida justa y confiar plenamente en el Señor. Muchas veces renunciamos al pecado, pero no queremos renunciar a llevar una vida justa. No querer renunciar a seguir una vida justa. Queremos seguir, ya nos arrepentimos, pero queremos seguir en lo mismo. Y eso no es arrepentimiento, mi querido hermano. Eso no es un arrepentimiento, implica cambio. Pues renunciamos al pecado, pero no queremos renunciar a llevar una vida justa. Queremos seguir en lo mismo. Zacarías se encontraba también en un proceso de caída espiritual y necesitaba
una lección de fe. Y eso también tiene que ver con cada uno de nosotros. Puede ser que tú seas un cristiano, puede ser que de repente estés llevando una vida, ¿no?, de servicio al Señor, pero a veces espiritualmente también caemos y necesitamos lecciones que nos permitan mantener nuestra fe en Dios. Este milagro nos enseña de que si nosotros no estamos dispuestos a creer en la obra libertadora de Cristo, que es de dar vida a los muertos, que cambia la naturaleza caída del hombre y que crea una nueva criatura, entonces no estamos en condiciones de predicar el Evangelio. Lo mejor es callar, porque no tendríamos autoridad para anunciar las buenas nuevas. Si nosotros no estamos dispuestos a creer lo que dicen las Escrituras, entonces permaneceremos en silencio, sin poder hablar. Estaremos mudos por no dar crédito a la palabra de Dios. No podríamos dar crédito a lo que dicen las Escrituras en cuanto a la segunda venida, en cuanto a la plenitud del Espíritu, en cuanto a la consagración de la vida, a la consagración de una vida, en cuanto a la oración contestada y muchas cosas más que nos hablan las Escrituras. Todo eso no podríamos hablar por causa de nuestra incredulidad. Este pasaje también nos enseña que Dios llevará a cabo lo que promete. Y todo lo hará a su debido tiempo. A veces de maneras sorprendentes. No sigue un molde. Dios siempre nos sorprende. Dios tiene un plan, tiene un diseño concreto para el momento oportuno. Recuerda, el creador del universo sabe lo que está haciendo. A veces la benevolencia y la generosidad de Dios transitan pues por caminos aparentemente misteriosos. En ocasiones nos priva de algo. ¿Por qué? Porque ha preparado cosas mejores para nosotros, para el futuro. Cuando esperamos con paciencia en el Señor, muchas veces nos va a dar cosas mucho más de la que nosotros nos hubiéramos atrevido a pedir. A Zacarías y Elizabeth, ellos quisieron tener un hijo. Y Dios no solo les dio un hijo, les dio un precursor y les dio un profeta. El que estaba muerto, el que estaba crucificado a un costado de Jesús, le decía: acuérdate de mí en el paraíso. Y Jesús le dijo, acuérdate. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios, si tú confías en Dios y tú tienes fe, Dios te va a conceder mucho más de lo que tú puedas pedir. Los caminos de Dios, mi querido hermano, están ajustados al tiempo de Él. Y con frecuencia nos llegan cosas que pedimos, acompañadas pues, de algo adicional que nos asombra y nos llenan de gozo sorpresivo. Recuerda eso. Confía plenamente en el Señor. Amén. Bien, en el transcurso de este mensaje hemos podido hablar o meditar sobre este milagro, sobre el nacimiento de Juan el Bautista.
de muchas enseñanzas, los personajes que intervienen, ¿no? El tiempo en el que se da, el modo como se dice, y también la reprensión que se recibe. Todo es de mucha enseñanza para nosotros. Meditemos sobre cómo nos estamos llevando nuestra vida, cómo estamos sirviendo al Señor. Tal vez tú estás pidiendo algo y cuando el Señor te dice te lo voy a dar, no lo puedes creer. Recuerda que la redención consiste justamente en que Dios pueda cambiar esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, la pueda cambiar para que podamos buscar las cosas de Dios, para que podamos vivir vidas justas. Y obviamente eso lo hace a través del Espíritu de Dios que entra en nosotros. Nuestros, nuestros espíritus pues son resucitados, buscamos de la presencia de Dios. Nuestros cuerpos que se consideraban inútiles para el servicio de Dios, pues son activados para el servicio. Y todo esto lo recibimos por gracia. Una nueva criatura cuya función debe ser el precursor de la pronta venida de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana clamamos a ti y te decimos, Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por la redención. Gracias, Señor, porque nos rescataste de una vida vana, de una vida perversa, de una vida en pecado. Nos llamaste a tu servicio, nos llamaste a vivir vidas justas. Y todo esto, Señor, hiciste con nosotros. Cambiaste nuestra naturaleza pecaminosa. Resucitaste nuestros espíritus. Nos hiciste una nueva criatura. Solo por pura gracia, Señor. Señor, que todo momento quede grabado en nuestra mente. El principio del Evangelio es la redención. Si no creemos en eso, Señor, no hay Evangelio. Y si no creemos en el Evangelio, si no creemos en tu poder, si no creemos en tu palabra, ¿qué podríamos enseñar? Absolutamente nada. Tendríamos que enmudecernos. Permítenos que siempre tengamos un corazón agradecido y lleno de alabanza a ti, Señor, para que nuestros labios sean abiertos y que la incredulidad sea desechada, porque la incredulidad cierra nuestros labios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, pues bien, meditemos muchísimo las enseñanzas de esta mañana y pues siempre tengamos un corazón dispuesto a servir al Señor. Bien, también les indicamos de que el próximo domingo ya reiniciamos nuestros cultos presenciales a las 9 y a las 11 de la mañana. Los esperamos. Recuerda esto, mi querido hermano. Nada puede compararse o nada puede sustituir a un culto presencial. Porque en el culto presencial todos estamos juntos, alabando, glorificando, exaltando a nuestro Dios.
juntos estamos ahí, pues también recibiendo palabras de ánimo, de consuelo, ¿no? Fluyendo en el amor de Dios. Juntos también estamos recibiendo la palabra del Señor. Nada se compara a un culto presencial. En un culto presencial estamos atentos escuchando la voz de Dios. En muchos que están de repente hoy escuchando las redes sociales pueden estar haciendo otras actividades y que realmente les quita la atención de lo que Dios puede estar hablando a tu corazón. Recuerda eso. Los esperamos, mi querido hermano, el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Y no también les recordamos que nuestras o las cuentas de la iglesia están aperturadas para sus donaciones, para sus ofrendas, para sus diezmos también. Que Dios los bendiga, mi querido hermano.